Facebook. Hoy tenemos una palabra acerca de cambios reales y no momentáneos. Y vamos a hablar un poco de los milagros de Dios. Vamos a hablar un poco de lo que Dios hizo, lo que Jesús vino a hacer. Y hizo tantos cambios en tantas vidas, pero vamos a tocar algunos, no todos, y lo vamos a traer a la hora. Porque uno dicen, pero Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando, porque quizás ustedes no vean que acá tenemos los 5 minutos de que pase aquí adelante y cuéntenos su testimonio y díganos qué es lo que pasó, pero sin embargo Dios sí está obrando. Entonces el dar el testimonio no es solamente aquí en el altar o en un lugar frente a personas, en un lugar o en una iglesia, sino que el dar el testimonio es dar testimonio en mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi diario vivir, ser testigos de que hay un Dios que me transforma, que me ha cambiado, que me ha ayudado y que realmente me está restaurando, ¿verdad? De eso se trata dar testimonio, ¿no? No para un grupo cerrado de personas, sino que realmente sea visible esa transformación. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Ahí es cuando verdaderamente Dios viene a traer esos cambios que son genuinos. Dice en Salmos capítulo 30, versículo del 10 al 12, dice David: Oye, oh Dios, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Tú cambiaste mi lamento en alegría para mí. Removiste mi cilicio y me vestiste de gozo. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cuántas veces estaremos cantando la canción Tú cambiaste mi lamento? Y a veces lo cantamos, pero no lo vivimos, no vivimos ese cambio genuino que Dios hace en nuestras vidas. Y antes de hablar del cambio, vamos a hablar un poco en este versículo, y que muchas veces se habla del cilicio, que se visten de cilicio, ¿no? ¿Y qué significa esto? Para que podamos aprender. Cilicio es una forma de vestimenta, pero tiene que ver con un momento específico. Puede ser de duelo o luto, que se usa para expresar un dolor profundo por una pérdida de un ser querido o un tiempo de luto nacional. También tiene que ver que cuando uno habla de vestirse de cilicio, en la palabra de Dios habla también de un tiempo de arrepentimiento y de humillación. Servía también como señal pública de arrepentimiento y de humildad ante Dios por los pecados o errores que haya cometido la persona. También tiene que ver que uno se vestía en ese tiempo de cilicio por una cuestión de sumisión ante los reyes. En Primera de Reyes, capítulo 20, versículo del 31 al 32, se usaba también de esta forma, ¿no? Se vestían para presentarse, obviamente, de manera como humillándose delante del rey, se vestían de esta forma. ¿Qué era este tipo de ropa? Era una ropa áspera. No era una ropa cómoda. No era el jogging que usted usa durante la semana, no. Era algo áspero. Dice que la tela de eso era un material incómodo, hecha de una tela áspera, dice que a menudo era de tela de cabra. La incomodidad física de la prenda representaba la incomodidad interna y el dolor que la persona estaba pasando. David se vistió de esta forma cuando realmente se quiso humillar delante de Dios. Cuando supo que el pecado que había cometido y la consecuencia de que estaba por perder a uno de sus hijos, le hizo rendirse por completo a Dios. Lo hizo vestirse de esa forma, con esa ropa tan incómoda, que quizás era rasposa para la piel, pero justamente para eso, ¿no? Hoy quizás nosotros no lo hacemos de manera de que nos gustamos de esa forma, pero quiera o no, a veces tenemos esas situaciones donde uno la agarra como una depresión o uno empieza a descuidarse, ¿no? Y ahí se da cuenta que realmente uno no tiene ganas de maquillarse, de peinarse, y anda así, pero anda así porque realmente su corazón se siente mal. Realmente se siente que ya no da más, que se empezó a abandonar. Pero qué bueno es a un Dios que puede cambiar ese lamento en alegría. Qué bueno que es que cuando uno pasa por estas adversidades y esos tiempos difíciles, que sean momentáneos y que sepamos que Él realmente nos puede cambiar. Porque ahí es donde acontece un milagro. ¿Y qué significa milagro? La palabra milagro se refiere a un hecho inexplicable. Leyes, dice, que rayan lo natural
y atribuye una intervención sobrenatural. Esto es lo que tiene que ver de un origen divino, ¿no? Es lo que tiene que ver con un milagro, cuando uno dice, esto sé que estuvo Dios en mi vida, sé que lo que pasó es un milagro, es algo que uno naturalmente no lo puede explicar, pero realmente sabes que Dios estuvo ahí. Dice que hay muchos que solo esperan ver el milagro en sus vidas, esta intervención, pero la esperan de una forma momentánea, como si fuese un pedido ya. Que mandan un mensajito y que esto te llega a tu puerta, en 5 minutos te llega, y si llega más tarde, viste que hasta le tiene reembolso. Piensan que es así, porque vivimos en un sistema así. De hecho, todo este tema tecnológico, todo este tema de que hoy podemos tener todo mucho más rápido que antes, a veces hasta nos ha dado una pereza, y hasta es importante, porque si nos vamos hasta una educación de los niños, dice que ese sistema tan rápido de que todo tengan ya, de que todos les habiliten, dice que los están volviendo con falta de esperanza, o sea, no tienen límite de poder esperar algo, quieren todo ya. Entonces tenemos muchos chicos quizás con ansiedad, pero no solamente los chicos, tenemos gente grande con este tipo de problemas, que luchan con la ansiedad, que luchan con querer todo que sea momentáneo, o que quizás también hemos escuchado un mensaje tan erróneo por tantos años de que en un de repente, no, esperando el de repente, y todavía están sentados esperando el de repente que nunca llegó, y se frustra la gente esperando esto que sea así, de esta manera tan mágica, y de repente nos olvidamos que Dios se mueve de otra forma. Y ahora vamos a ver los ejemplos que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, y cómo la vida de esas personas, que no fue un cambio sino más. No fue solamente un milagro. Lo que Él hacía en las vidas era cambiarla por completo. Y eso es lo que tiene que venir a nuestras vidas. No es que solamente sea, porque el sábado de hace 1500 años a mí me sucedió eso. Perfecto, buenísimo. Pero ¿qué pasó de ahí en más? ¿Realmente fue un cambio o nos retrocedimos? ¿O abandonamos nuestra fe? Dicen que Yeshua, ¿no? Como les decía, hizo muchos milagros. Entre ellos hubo sanidad de enfermedades, dice físicas, leprosos, paralíticos y ciegos. Todos estos obtuvieron cambios radicales. Y cuando hablo de cambios radicales, justo que estamos mañana que tenemos que votar, no tiene nada que ver con los políticos. Yo me reía solo cuando me preparaba. Tiene que ver con un cambio real. Dice que tiene que ver con una transformación, ¿verdad? Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Esto lo van a leer ustedes en su casa porque son medios largos, pero ustedes léanlo para saber lo que ocurrió con este varón. Este era un varón ciego. Y cuando hablamos de este milagro, y cuando ustedes lo puedan leer tranquilos en su casa, a veces nosotros estamos así. Uno dice, no, pero yo veo. No, pero tenés que ir al oculista. No se trata de una vista natural. A veces hemos estado ciegos por estar bajo un sistema, o mismo, ¿vieron cuando uno dice, estaba con vendas de ceguera que Dios las arranca? Bueno, así. Muchos están de esa forma. Muchos hemos estado pasando por esa ceguera. No quizás de forma natural, pero quiera o no, las formas naturales fueron perjudicadas lo natural. Porque todo lo que estábamos viviendo, o todo lo que pasamos quizás por este tipo de cegueras, bajo estar en sistemas donde uno hacía por hacer, realmente sin saber, sin tener un tiempo para meditar, sin tener un tiempo para estudiar, sin tener un tiempo para verificar si realmente lo que estábamos aprendiendo o lo que uno recibía era de parte de Dios. Era como que ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Éramos como sí y amén, sin importar nada. Y así vimos un montón de errores, un montón de falencias, un montón de consecuencias en la familia, con los hijos, en tiempos que quizás mucho tiempo pasamos en lugares y de repente descuidábamos la familia, descuidábamos el tiempo de pasar en comunión, descuidábamos aún el tiempo de pasar con la gente, porque de repente uno se tenía que juntar solo con su mismo rango, sino hasta que te contaminabas, y todo era un sistema que mucha gente hoy en día quizás hasta está en este lugar, está en esta posición de ser. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Eso es lo que hace y viene ahí y arranca.
no solamente parte de religiosidad. Porque cuando uno estaba mal, o por ejemplo cuando a mí, en el tiempo que uno se drogaba y estaba mal, tampoco veías. Y quien está en esa consecuencia o viviendo esa situación, vos no te das cuenta del daño que haces a tu familia, vos no te das cuenta del daño que haces a uno mismo, porque te crees que es con tu propia plata, es tu propia vida. Entonces ese era mi pensamiento, ¿no? Es mi plata, no molesta a nadie. Pero sin embargo vos ves, después te das cuenta, cuando Dios arranca esas ventas de ceguera, Dios te trae la luz y te hace ver realmente cómo son las cosas, que al final sí te perdiste un montón, que al final sí te perdiste un tiempo con tu familia. Entonces a veces cuando hablamos de ceguera no solamente es un tema religioso, es también cuando uno, ¿qué es lo que hace? Dice que el pecado te anestesia, no la conciencia, ¿no? Te hace una mente incorruptible, es una mente que no sabe discernir de lo bueno y lo malo. Es tantas veces que uno peca, que uno ya pierde la noción de lo bueno. Es que te pasa eso. Entonces ahí es donde viene esa ceguera. Entonces pasa que, ¿cómo no se da cuenta este chico? ¿Cómo no se da cuenta esta chica que no cambia? ¿Cómo no se da cuenta lo que está viviendo? Es que no se da cuenta, porque de tanto hacerlo, de tanto pecar, eso se hizo como una callosidad. Está insensible a Dios. Está tan insensible que cuando alguien le quiere hablar, hasta le causa rechazo o hasta le causa enojo de que le digan de su estado, porque no lo quiere reconocer, porque está incapaz de reconocer esa situación. Es que realmente pasa así. Cuando a mí me llamaban por teléfono y me decían, no, pero esas fotos, y mira cómo está, yo más me enojaba, más estaba... Encima me llamaban para esto, peor. Pero es que uno está en esa situación, está tan mal, está tan lejos de Dios, está tan ciego que no lográs ver los cambios que tenés que hacer. Gracias a Dios y su misericordia que realmente uno viene, quita y te da la oportunidad de ver. Te da la oportunidad de ver que sí hay otro camino, te da la oportunidad de ver que sí hay gente a tu alrededor, que estás, porque a veces en el medio de la ceguera te sentís solo. ¿Y quién me va a ayudar a mí? ¿Quién va a confiar en mí? Porque todo ese tipo de pensamientos están en la gente que está del otro lado todavía siendo adicta, o no es solamente una adicción, puede ser muchas cosas que pueden estar haciéndote daño. Pueden ser muchas situaciones que quizás te puedan provocar este tipo de ceguera, ¿no? Hoy en día, bueno, como les decía, gente que no logra llegar a ningún lado. Me fui al otro. Dice, volver a ver las cosas diferentes fijándonos la mirada en Él. Este ciego Bartimeo, que es el que habla en Marcos capítulo 10, recupera la vista y ¿qué hace? Empieza a seguirle a Dios. ¿Qué es lo que primero pasa cuando Dios empieza a arrancar la ceguera de nuestra vida? Nos da ganas de seguirle a Él. De seguirle a Él, no a un hombre. Uno viene a congregar para aprender, pero todos los días, fíjense que pasamos 7 días lejos de una congregación. Entonces durante los otros 7 días, ¿quién me guía? Dios te guía. Él te tiene que guiar. Él tiene que ser nuestra guía diariamente. ¿Qué pasa si vos no venís por 2 o 3 sábados? ¿Quién te va a guiar? El pastor no te va a guiar, el pastor. El que te va a guiar es Dios. El hecho de que vengamos acá los sábados es para aprender de su palabra, es para saber qué es lo que Él quiere para nuestra vida, es para darnos luz, es para aprender de lo que dice exactamente sus escrituras, ¿verdad? Dice que es importante, ¿no?, lo que pasó con este ciego, pero también vemos otro caso en Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y acá habla de los leprosos. Y que Yeshua sana a ellos, ¿no? Léanlo tranquilos. 10 hombres que estaban mal. Fíjense que en esa época los leprosos no era una enfermedad bien repudiable, ¿no? Nadie se podía acercar porque contagiaba. Ellos perdían todo tipo de beneficio por el estado en el que estaban. O sea, no podían ir a lugares a comprar comida porque obviamente donde compraban se iban a contagiar. Así que si los encontraban comprando, yo no sé si vieron The Chosen, aparece esa parte. El tipo se va todo disfrazado para comprar, donde le ve la mano toda manchada, lo echa, lo hace irse. Era así, eran despreciables, ¿sí?
Entonces, sin embargo, Jesús les envía a que vayan a presentarse al sacerdote. Fíjense que no podían presentarse al sacerdote si uno estaba con este tipo de enfermedad. Pero sin embargo, en el medio del camino, por causa de la obediencia, los 10 se sanan. Los 10 son limpiados. Pero solamente uno puede regresar. Y esta lepra que a veces ocurre, que muchas veces está sobre nuestras vidas, este contagio, son las malas cosas que uno tiene. Quizás no es un salpullido que te pase en la piel, como acontece en una lepra, pero hay cosas que se contagian. Cuando uno está mal, cuando uno está amargado, cuando uno está hablando mal, todo el tiempo quejumbroso, todo el tiempo criticando, todo eso que vos tenés, vos le pegás a tu al lado, sea tu familiar, a tus compañeros de trabajo, a donde uno vaya. Entonces, esa lepra que quizás uno piensa que es solamente unos granitos, es en realidad esa mala disposición que uno tiene, ¿no? El hablar mal, el quejarse constantemente. Entonces, lo que estamos haciendo, en vez de cambiar la vida de una persona, no, le estamos agraviando, le estamos contagiando de mala onda. Capaz que la chica venía contándote un proyecto, capaz que ese compañero de trabajo venía y te contaba una situación en su familia y vos le tirás el balde de agua y le apagás la poca fe y la esperanza que tenía ellos, por lo cual tiene que ser todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos que ser los que llevemos las buenas nuevas, tenemos que ser los que llevemos una esperanza a Dios. Entonces a veces estamos como con esta lepra, con esta quejabanza, decir, ¿no? Pero uno a veces va en la vida y de vez, yo sé que las cosas no es pintar todas las cosas de color de rosa, pero de cambiar un poco la perspectiva. Solo uno dice que volvió con la gratitud. ¿Lo salvó la gratitud? No, porque en el último versículo de Lucas 17-19 dice, vuelve uno, le da gracias y le dice que tu fe te ha salvado. Pero realmente fue solamente el creer, no, fue la obediencia. Fue el ser obediente, el que él decidió cambiar de rumbo, el que él decidió no hacer lo mismo que antes, no irse con aquellos que estaban en ese estado. Decidió buscar de Dios, decidió darle gracias a aquel que realmente lo había sido libre, lo había limpiado, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de estos diferentes milagros que estamos dando como ejemplo, lo podamos tomar en el día de hoy para que podamos cambiar. Que dejemos de tener una asistencia, dice. Fíjense como en el caso del ciego, ¿no? Fíjense que una persona quizás no vidente necesita de alguien que lo guíe constantemente. Necesita de alguien así. Pero sin embargo Dios viene a quitar esas vendas, Dios viene a sanar nuestras vidas, a liberarnos, para que podamos no depender de un hombre, sino depender de Él. Juan capítulo 11, versículo 32 al 45. Y otra de las cosas que hace Jesús en nuestras vidas, hay muchos más testimonios que Él hizo, hay muchas más obras de milagros que Él hizo, pero yo quería darle hincapié a estas 3, porque realmente siguen aconteciendo. Y cuando uno dice, no, pero Dios sana, Dios realmente sí, Dios te saca esas vendas. Porque quien, por ejemplo, está mal en una situación y no logra ver, miles te vinieron a hablar de lo mismo. Pero vos un día escuchaste y de repente viste que todo lo que te dijeron era así. O esto de estar mal, de sentirse mal y ir contagiando la amargura. Y si dice, hoy en la semana compartíamos algo, ¿no? De ser la sal de este mundo. No lo amargo, no ser lo amargo, no contagiar lo amargo, sino realmente dice que la sal dice que sazona, ¿no? Una comida. Entonces que podamos ser así. Juan capítulo 11, versículo del 32 al 45 habla de la resurrección de Lázaro. Resurrección es devolver la vida a los muertos, ¿verdad? Siendo el caso más notable la resurrección de Lázaro. Lo que pasa con alguien que a veces se aleja de Dios, ¿no? O quizás ni siquiera lo conoció nunca, porque puede pasar que nunca realmente tuvo un encuentro con Él, una búsqueda genuina con Él, entonces se encuentra espiritualmente muerto. Hace todo mecánicamente, hace todo cotidianamente, se pasa su vida, se pasan los años
Y esa muerte, que es una muerte, digamos, espiritual, es lo que viene a hacer Él para venir a resucitar ese, ¿no? Dice que Él trae su soplo de vida, ¿para qué? Para darnos, para volvernos a vivir. Ese soplo de vida es el Espíritu de Dios, el que uno habla. Y ese viene a vivir con nosotros, viene a vivir dentro de nosotros. Él hace habitación en nosotros para que podamos movernos cada día sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, sabiendo cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, sabiendo que no estamos solos, que Él está en nosotros para darnos fuerza todos los días. Yeshua dice que cuando lo encuentra Lázaro estaba atado y sin vida. Ustedes lo van a leer, van a ver que después de 4 días Él se encuentra con Lázaro, se encuentra de esta forma. Y a veces estamos así. A veces hay gente que está atada sin posibilidad de moverse, porque quizás se siente que no sirve, quizás los malos pensamientos fueron de tal manera que hay gente que está paralizada. De verdad les digo, hay gente que cree que está esperando a que ocurra algo y están así como la fe muerta, sin obras. Y no se trata, ahí no está Dios. Porque Dios es un Dios de acción, de movimiento, que nos hace siempre avanzar. Entonces, el estar estático en un lugar sin poder progresar, sin poder avanzar, y hablo de crecimiento que nosotros vayamos aprendiendo día a día. Que usted cuando diga, sí, yo voy aprendiendo, pero voy aprendiendo y voy poniendo por obra. Esa es la fe que Dios viene a resucitar. Porque en muchos quizás estaba así de esta forma, o en muchos que nos están mirando se encuentran de esa forma. Creen que conocen de Dios, pero su fe es una fe muerta. Siguen solamente esperando la dependencia de que alguien los venga a mover, de que alguien los venga a posicionar, de que alguien los lleva, como a mí me llevaron muchísimo tiempo. Porque si vos me decís, ¿qué hiciste vos? Y yo hice lo que me decían que haga. O me iban moviendo bajo un sistema, ¿no? Entonces, al final estaba como paralítico. Al final estaba como esa persona que me dejaba llevar por lo que un hombre decía. Pero sin embargo, cuando la fe de Dios viene a tu vida, ahí realmente uno comprende. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra fe tiene que ver con firmeza, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con perseverancia. Y ahí nos cambia la perspectiva, que no es solamente creer. No es solamente el hecho de creer y listo, se terminó. Sino que tiene que ver con un accionar a buscar de su voluntad, un accionar a buscar de sus principios, de conocer sus mandamientos y obedecerlo. Conocemos hoy. Entonces seguimos viendo estos cambios que tienen que ser genuinos, reales. Una restauración dentro del hogar que sea real, que podamos recuperar la relación, y eso sigue pasando, y eso está pasando, y eso es lo que tiene que pasar. Que cada vez que podamos hablar con ustedes me digan, esto estaba mal, pero ya se empezó a solucionar. Ya se empezó. Esto estaba roto, yo no podía hablar ahora ya me hablo, ya se empezó a restaurar. No podía soltar perdón, ahora sí, ahora mi corazón se siente libre. Ahora ya puedo, si la veo a la persona, ya no me causa tanto dolor, ya no me causa tanta... La saludé. Ya es un logro. Y eso es lo que tiene que pasar. Lo que estaba roto, lo que estaba quebrado, lo que vos decías, no, esto ya... Para esto no hay salida, que Dios puede ayudarte a que sí se puede restaurar, que sí hay cosas que se pueden cambiar, que se puede mejorar nuestra familia, nuestra relación, que uno mire y diga, mira, estuve por años queriendo hacerme mi casa y no pude, y de repente ahora todo se va andando. ¿Pero por qué? Porque estamos creyendo en un Dios que nos lleva a movernos, no a solamente esperar a que del cielo venga un obrero, traiga todo lo material y me levante la casa, sino que realmente nosotros podamos ponernos por obra. No solamente orar para que me venga un trabajo, sino bueno, hablo por acá y Dios te va a dar la persona y te va a dar el lugar y te va a poner en el lugar donde, inclusive, a uno dice, no, lo que pasa es que justo los sábados, que yo tengo que congregar, pero esta persona agarró un trabajo en blanco. Está con un sueldo fijo. Entonces le decíamos, ¿no? Junto con mi esposo, hay que esperar. Y ahora, hoy nos mandaron un mensaje que ya a partir de la semana que viene ya la acomodan, le dejan fijo, el sábado a la tarde libre, el domingo también. Entonces todo se acomoda. Y él va a seguir estando con su laboral, con su trabajo en fijo. Pero ¿me entienden? Uno realmente tiene que creer. Y tenemos que poner en orden estas cosas. Porque si nos guiamos con que la visión va a proveer,
muertos de hambre, chicos. Chicos, realmente hay un montón de gente pensando que es así, que la visión provee y que provee nada. Uno tiene que es digno, el obrero es digno de su salario. Uno tiene que moverse a trabajar. Y Dios va a poner prioridad. Ahora, pensemos aún hasta esto. ¿Cómo Dios va a permitir bendecirnos si nosotros, creyendo que ponemos a Dios en primer lugar, estamos descuidando la salud de mi casa? La salud hablo porque no llevo un plato de comida. La salud hablo porque no estoy solventando en mi familia. Entonces realmente tenemos que saber que Dios es un Dios de orden. Y estos son los milagros de transformación que hace. El poder aprender que los principios son principios y de que hay que obrar en nuestro hogar y que hay que poner las cosas para que así Dios pueda traer la bendición. Y lo va a traer a través de tu vida. ¿Me entienden? Seguimos. Cuando Dios te da un nuevo comienzo, no debemos cometer los mismos errores. Porque a veces Dios nos saca y volvemos uno a recaer. ¿Puede recaer? Sí. ¿Y va a pasar? Seguramente. Pero tratemos de que no. De no volver a cometer los mismos errores. Porque a veces Dios te saca de un lugar. Nosotros tenemos libre albedrío. Uno elige seguir o no. Uno elige buscar o no. Entonces realmente buscar de Dios genuinamente y pedirle a Él la fortaleza. Entendiendo estos puntos de cambio que hacemos, que no es una simple oración la que me salva. Y ahora vamos a lo que por año hicimos, ¿no? Bueno, en el caso mío, siempre hablo de que íbamos por la calle y predicábamos, hacer la oración y quizás hasta con temor le predicábamos, porque le decía así, ¿qué pasa si usted se muere? Así iba, ¿viste? ¿Qué pasa si usted se muere? Y no sé, bueno, usted sabe que iría al infierno, usted le gustaría salvarse, haga esta oración y su vida va a ser cambiada. Y en realidad no es así, chicos. Y ahora les voy a leer un poquito acerca de esto. No es solo una oración. Y ahora les voy a explicar por qué no es solo una oración. Pero que realmente no es solo una oración y ya mi alma se salva. Dice que es una declaración. Y esto tiene que ver con una acción. Es como un compromiso. Es como si uno firma un pacto, ¿me entienden? Y uno dice, hoy me comprometo. Pero y eso, la oración, tiene que ser genuina de un corazón. De un corazón que está arrepentido y que sepa que realmente quiere cambiar. No de parar a cualquiera por la calle y decir, ¿estás arrepentido por lo que haces? ¿Vos sabés que sos un pecador? Porque todos fuimos destituidos. Y lo sabía de memoria. Y la gente, claro, la decía la oración, pero la decía más, de compromiso, quizás para que se vaya esta loca que nos parábamos en la calle, no lo dejábamos pasar. Me acuerdo, mirá, nos parábamos uno en cada esquina, no pasaba nadie por ahí. Pero hoy entendemos que realmente, sí, quizás mucha gente tuvimos la oportunidad de que pueda regresar a Dios, porque había muchos que habían sido quizás apartados. Pero no era el hecho de que esa oración les salvaba, porque ¿saben cuál es la oración que realmente te libra? Es la que sale de nuestro corazón. Dice en Jeremías, la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Pero ese clamor es un genuino arrepentimiento. No es porque, repetí conmigo, pero yo me arrepiento de... ¿Y qué sabes si ella hizo lo que vos querés que se arrepienta? ¿O qué sabes si realmente su corazón está listo y preparado? Entonces, tiene que ser personal. El arrepentimiento es algo que uno se dispone y no es una simple oración y que listo, el alma de esa persona se salva. Vamos a ir a Romanos capítulo 10 del 9 al 11 y dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto que dice acá, lo hicieron como para realmente hacer una doctrina de esto. Que solamente por el hecho de confesar ya está, pero como les digo, esta confesión es como que yo digo delante de Dios, Padre, yo creo en ti. Y esto lo pueden hacer en cualquier lugar. Esto lo pueden hacer en cualquier momento. Realmente esta confesión es, Señor, yo me arrepiento de haber hecho esto.
Yo me arrepiento de haber apartadome, haber cometido errores que ni siquiera sé, pero realmente ese genuino cambio, esa confesión va llevada de una acción, si no tu alma no se salva, porque la palabra de Dios en Apocalipsis lo dice así, que solo los que se salvan son los que creen en Yeshua, pero este creer va en la obediencia en Él, va en creer en Él y en sus mandamientos. Entonces, no es solamente el declarar. Es fuerte lo que decimos, porque realmente años, chicos, yo era líder de evangelismo, me organizaba. Realmente, y entonces hoy entendemos, ¿no?, que es importante la oración, sí es importante reconocer ese error, pero es algo íntimo, la persona lo va a hacer, no porque usted pase acá adelante en el altar, se arrepienta hoy, y porque quizás lo hizo porque no le quedaba otra, le da vergüenza. Es más importante que usted desde su silla, desde su lugar, cuando usted llega a su casa, pueda tener comunión con Dios y decir, yo esto y esto lo dejo, pero lo dejo porque sé que me hace mal. Esto de acá lo corto porque sé que esto a mí me está dañando a mí, me está dañando a mi familia. Y eso que vas a hacer en tu casa, en el baño, en la ducha, en la cocina, en el momento que vos quieras, déjeme decirle que ahí va a estar Dios aceptando esa oración de arrepentimiento y el confesarlo, que Él va a ser el que te ayuda, y empezar a seguirle a Él y obedecerle es lo que realmente salva a una persona. Ese es el milagro que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y quiere hacerlo en tu familia, con tus seres queridos. Pero si nosotros no somos genuinos en cambiar, ¿quién nos va a seguir? No nos van a seguir porque no nos creen. No nos siguen, no te siguen porque no sos genuino con tus palabras, porque tus hechos hablan más que 1000 palabras que le digas. Vos lo vas a invitar y lo vas a decir, no, pero en la iglesia esto sí, pero te miran a vos con un mal carácter. Esto es lo que no siguen. Entonces, bajar, cuenta hasta 10, trate de frenar la lengua cuando tenga que frenarla, de hablar en el momento que tenga que hablar. Y realmente vas a ver que es Dios va a guiarle, Dios va a guiarle. Cuando habla entonces de confesión de fe, habla de una declaración que es acompañada con un accionar genuino a este cambio. Por eso la palabra y la enseñanza de hoy hablaba de cambios reales, no momentáneos. No porque yo diga, ya está, sino que a partir de hoy yo voy a decir, pero también voy a cambiar. Van a cambiar mis actitudes, van a cambiar mis acciones. La fe de Yeshua es la obediencia, es en el accionar, es en el creer, es en el obedecer sus mandamientos, para que mi alma pueda así salvarse. Acá es donde los cambios son reales, donde Dios quiere realmente transformar nuestra vida, claro que sí. Pero es un paso de nosotros el poder salir. Eso es cada uno le corresponde. Uno te puede ayudar, sí, pero es Dios el que te va a poder dar la fuerza cada día de seguir adelante. Entonces, es importante que si estamos en esta situación, si quizás estábamos ciegos o fuimos ciegos en un tiempo, o quizás estuvimos como el paralítico, tratando de que alguien nos llevara porque dependíamos de alguien, hoy solo dependemos de Él. Hoy sabemos que mi dependencia es de Él, del único maestro que me enseña a poder aplicar la palabra, porque el maestro que vino a aplicar su palabra es Yeshua. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? A nuestro maestro. A Él debemos seguir. Cómo Él se comportaba, cómo Él era con los demás, cómo Él cuando venía alguien, cómo le recibía. Él servía todo el tiempo, no solamente los días de congregación, todo el tiempo estaba a disposición. Así tenemos que tratar de ser nosotros, estar disponibles, ser accesibles. La gente cree que a veces cuando nosotros nos toca hacer en oportunidades visitas o ir a hablar con la gente, ay, no, antes nunca se sentaron conmigo a hablar. Y es tan importante compartir, porque así te conocen y así también los conocemos a ellos. Entonces, si pasa una situación, uno está al tanto, pero no dependientes, no para que sean dependientes del pastor o de Esteban, sino que realmente haya una comunión, haya una congregación, un lugar donde haya coinonía en lo que uno cree, en que todos podamos creer en el mismo Yeshua, en que todos podamos creer que es su palabra la que nos guía, en que no haya confusión,
Porque a veces, escuchando una cosa y otra, es que no entiendo. Y es que a veces si nos sentamos a leer lo que uno manda, y no porque lo mande uno, sino que uno ahí va aprendiendo, va sabiendo, sí, esto pasa por esto, hoy es tal día, por esto se celebra tal, y es bueno ir aprendiendo, ir poniendo por obra, y así las cosas se van haciendo sencillas. Es sencillo. A veces nos dicen, no, pero que son medio judaizantes. No tiene que ver con ser judíos. Aunque Yeshua era del pueblo hebreo, porque los judíos vinieron mucho después. Entonces no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con realmente una cultura, un estilo de vida que podamos llevar a cabo. Y dice que quien anda conforme a su voluntad, a ellos son guardados. Entonces no vas a tener miedo. No vas a tener miedo a las circunstancias que pasen, a las adversidades que vengan, porque creemos en aquel que es mayor que todas las circunstancias. Confiamos en Él, sabemos que Él nos respalda, porque conforme nosotros guardamos un mandamiento, estamos tratando de hacer las cosas bien, Él nos recompensa guardándonos, protegiéndonos, guardando nuestra casa, progresando cada día, avanzando día a día, y de eso se trata. Y de ahí van a ser testimonios de Dios. De ahí vamos a saber que los cambios no son solamente momentáneos, no son un momentito, no son un rato, sino que realmente veamos que Dios nos puede transformar. Gracias. Vamos a cortar ahí. Le damos gracias a todos los que se han conectado. Vamos a ponernos de pie.